Vamos a hablar ahora del síndrome urémico hemolítico. Lo presentábamos como tema del día teniendo en cuenta que es una enfermedad que se da en el transcurso del verano por el calor y tiene que ver con la manera en que nos alimentamos. Belén, en muchas oportunidades hemos hablado de este tema y tiene que ver con la manipulación por sobre todas las cosas de los alimentos. Vamos a repasar síntomas y repasar acerca de los tratamientos. Pero vamos a empezar, Belén, acerca de cómo se transmite el síndrome. Exactamente, sobre todo en carnes poco cocidas. Estamos hablando principalmente de la carne picada. El consumo de verduras crudas que no estén lavadas como corresponde. Siempre es recomendable utilizar una gota y solo una gota de lavandina para el consumo de verduras crudas. Productos lácteos sin pasteurizar. Atención con las cadenas de frío, ¿vale? Es algo que mencionamos permanentemente y más en esta época. Contaminación cruzada. ¿A qué se refiere con contaminación cruzada? Bueno, estamos haciendo hamburguesas o estamos cortando carne en una tabla y utilizamos esa misma tabla para cortar o fraccionar, por ejemplo, las verduras. Exactamente. Agua no potable, manos contaminadas, el lavado de manos, la higiene de las manos es fundamental para la transmisión del síndrome urémico hemolítico y, por supuesto, el bañarse en aguas contaminadas. Esto tiene que ver con los canales de riego, tiene que ver con las acequias, tiene que ver con la zona de los ríos, sobre todo en algunos sectores que está prohibido. ¿Cómo prevenirla? En minutos vamos a hablar con los profesionales, pero es importante que repasemos estos datos. Primero, como decías, Belén, lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos. No solo nosotros, sino también que nuestros hijos tengan ya este hábito. Por otra parte, cocinar bien las carnes hasta que no queden ni rosadas ni jugosas por dentro. Este es un dato importante. Y lo que estamos viendo en la imagen de atrás, una hamburguesa. En la hamburguesa, luego de la manipulación de la carne picada, es que se puede contraer esta enfermedad. Y además, consumir únicamente lácteos pasteurizados. Bueno, también lo mencionabas vos, Belén, y en la manipulación de los lácteos, ahora lo vamos a ver también, para tratar de respetar la cadena de frío. Claro, totalmente, es fundamental eso, y no solamente para nosotros, sino también para los más chiquititos y para los adultos mayores, que también son propensos a tener algunos de los síntomas. Seguimos con algunas prevenciones: beber, cocinar o lavar los alimentos siempre con agua potable. Si no estamos seguros de la potabilidad del agua que utilizamos, hay que hervir el agua previamente, dejarla enfriar y lavar los alimentos de esta manera. Y utilizar diferentes utensilios de cocina para los alimentos cocidos y crudos. Esto también es algo importante. No utilizar el mismo cuchillo, insisto, para cortar carnes, pollos, pescados y después las verduras. Bueno, y finalmente mantener la cadena de frío en los alimentos, como mencionábamos recién, no solo en los lácteos, y además bañarse en aguas seguras. Hay algunos sectores que no están habilitados como balnearios y es por esto que se puede contraer la enfermedad. Bueno, a ver, los síntomas a tener en cuenta, atención: diarreas, vómitos, dolor abdominal. Cualquiera de estos síntomas nos hacen recurrir al médico de urgencia para intentar desandar por qué estos síntomas. Pero nosotros desde el servicio informativo hemos preparado un informe especial con las recomendaciones y la palabra autorizada de los diferentes especialistas que nos ayudan a prevenir esta enfermedad. Hace más de un mes se vienen registrando un aumento de casos de síndrome urémico hemolítico en todo el país. Neuquén ya está entre las provincias con mayor tasa de incidencia del síndrome. En lo que va de 2019 se registraron 15 casos, 9 autóctonos y otros 6 de pacientes provenientes de localidades cercanas de Río Negro y La Pampa. El síndrome es una afección grave que puede producirse cuando los pequeños vasos sanguíneos de los riñones se dañan e inflaman. Esto puede provocar la formación de coágulos en los vasos, provocando insuficiencia renal o dejando secuelas de por vida. Cualquier persona puede padecer síndrome urémico hemolítico, pero es más común en los niños pequeños. En el Hospital Castro Rendón de Neuquén hay 2 chicos de 2 años de edad internados por esta afección. Por fortuna, evolucionan favorablemente. Los médicos recomiendan la inmediata consulta ante los primeros síntomas. Y aparece con un cuadro de diarrea, que puede ser con sangre o no. Lo más frecuente es que sea con sangre,
previamente, 2 o 3 días previos, y después aparece el cuadro establecido que es el síndrome urémico, donde aparece un cuadro de anemia aguda con disminución de la diuresis del paciente, o sea, deja de hacer pis y empieza a presentar edema, o sea, hinchazón en la cara, en las manos, en los piecitos. La enfermedad se produce por una bacteria, Escherichia coli, presente en las heces. Hay cuidados básicos a tener en cuenta. Primero que nada, no consumir carnes crudas, o sea, crudas significa ni crudas ni semijugosas, que no haya sangre fresca en los alimentos, tratar de lavar los elementos contaminados, una buena higiene de las manos de las personas que preparan los alimentos, evitar carnes que se congelen y se descongelen, y si uno prepara la alimentación, habitualmente si prepara las carnes que no tengan el mismo lugar que preparan las verduras, por ejemplo. O sea, la idea es tratar de evitar la contaminación en ese aspecto. Esta enfermedad es la segunda causa de trasplante de riñón del país de menores de edad, pero también afecta a otros órganos. Las secuelas pueden ser muy graves. Depende de la etapa aguda. Hay chicos que fallecen por el síndrome urémico hemolítico porque produce un trastorno metabólico severo. Es una enfermedad que produce una lesión vascular en el riñón y a veces produce una lesión vascular en el cerebro, en el corazón, en el intestino. Entonces depende de los síntomas de inicio, son las secuelas que pueden quedar. La primera gravedad es el trastorno metabólico severo, pueden ser convulsiones, pueden ser hemorragias, y la secuela a largo plazo de los chicos que sobreviven a la etapa aguda suelen ser los problemas renales, o sea, las insuficiencias renales. El síndrome urémico hemolítico es una afección grave, pero el tratamiento oportuno y apropiado generalmente lleva a una recuperación completa para la mayoría de las personas, especialmente para los niños pequeños. Como la enfermedad se incrementa con el calor, en esta época del año hay que estar más atentos que nunca a los primeros síntomas. Durante la última década, la mitad de los casos se produjeron entre diciembre, enero y febrero.